Dice así la palabra del Señor. En conclusión, sean todos del mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Padre Santo y Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Padre, hemos leído tu palabra y estamos dispuestos a escuchar el mensaje que tú nos has traído esta mañana. Padre, pero te pido que sea el poder de tu palabra, que a través del Espíritu Santo tú abres al corazón de mis hermanos, como me hablaste a mí. Padre, te pido personalmente que me ayudes en mi debilidad, que a pesar del predicador, tu palabra haga el efecto deseado por ti en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Desmond Doss fue un soldado estadounidense que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Pero como soldado tenía diferencia al resto de soldados, y era que él se negó a portar armas. Usted podrá imaginarse, un soldado que no quiera tener una arma, ¿verdad? Pero Doss tuvo esa exigencia y se la cumplieron. Como cristiano, él se aferró a la convicción de que debía cumplir con su deber patriótico, pero a la vez sin violar su compromiso a Dios. Esas eran sus convicciones, de no causarle ningún daño a otro ser humano. Pues fue asignado como un médico, ¿verdad?, de batalla en el ejército. Y aunque fue ridiculizado y maltratado por sus compañeros por no llevar armas, se mantuvo firme en su fe. Durante la batalla de Okinawa, en un campo de batalla que estaba devastado de tanto sufrimiento, muerte y heridas que había, y bajo el fuego del enemigo, Doss hizo lo imposible, lo impensable. Y él corrió de un lado a otro, de un frente a otro, salvando a 75 hombres, arriesgando su vida para salvar a aquellos que lo habían insultado y lo habían maltratado. Arriesgó su vida sin importar por aquellos que habían sido, que ellos se habían burlado de él y lo habían maltratado. Doss vivió lo que es la verdadera vida buena, no porque evitó el sufrimiento o porque fue tratado bien por todos, sino porque eligió responder el mal que le estaban haciendo con la bendición de salvarle la vida a aquellos que lo habían maltratado. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo que cada día más está dividido, ya sea por política, por cultural, por social. Hay mucho conflicto alrededor del mundo, y en la isla de nosotros, la isla del encanto, muchas veces parece que no hay encanto de tanta discusión y tanta división que hay. Y en ese contexto, como creyentes, nosotros como creyentes somos llamados a vivir de manera diferente. Y el apóstol Pedro estaba escribiendo estas palabras, este texto que acabamos de leer, a una iglesia que estaba enfrentando persecución y hostilidad, y le da una instrucción de cómo vivir en comunidad y cómo responder ante el mal. Y en estos versículos que vamos a estar viendo en esta mañana,
y van a estar siendo expuestos en esta mañana, Pedro nos desafía a ser un reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás. Y hoy veremos cómo este pasaje nos manda, nos llama a vivir una vida marcada por la unidad, la compasión y la bendición, incluso contra aquellos que nos hacen daños. ¿Verdad? Y vamos a estar viendo, o vamos a estar dividiendo este texto en 4 enseñanzas o 4 puntos. El llamado a la unidad en el versículo 8. Vamos a estar viendo cómo responder el mal con bendición en el versículo 9. La importancia de nuestras palabras y acciones en los versículos de 10 y 11. Y finalmente vamos a estar viendo que en medio de todo esto está el cuidado de Dios y la atención de Dios para con nosotros en el versículo 12. En el versículo 8 nosotros vemos que comienza con esta frasecita, en conclusión. Eso es lo primero que nosotros vemos de este texto y eso nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque Pedro pareciera que quisiera terminar la carta, pero no es así, no es que está concluyendo con la carta, sino que lo que él está haciendo es que está resumiendo o enfatizando lo que había discutido en los temas anteriores, en los versos anteriores, o sea, en el tema de la sumisión. Y estuvimos viendo a través de la predicación de este servidor y del pastor Esteban, que estuvimos viendo en esta epístola de Primera de Pedro, estuvimos viendo la sumisión a las autoridades en el versículo 13 y 17 del capítulo 2, estuvimos viendo la sumisión de los siervos a sus amos en el versículo 18 y 25 del mismo capítulo 2, y finalmente hace unas semanas el pastor Esteban estuvo predicando los versos que vienen anteriores a estos. Estuvo hablando de esa relación de sumisión de las esposas a los esposos y los esposos a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro quería, ¿verdad?, concluir en estos versos, que es lo que vamos a estar viendo. Y él comienza después este versículo 8 con 5 virtudes que transforman nuestras relaciones. Lo primero que él hace es que nos llama o nos hace un llamado a la unidad dentro de la iglesia. Notemos que él utiliza estas 5 cualidades que deben caracterizar a nosotros como creyentes para una verdadera vida buena. Lo primero es que le habla a la comunidad de creyentes en el versículo 8 y luego vamos a estar viendo en el versículo 9 con los de afuera, con los que no son creyentes. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver que en ambas situaciones traen sus retos. Y vamos a estar viendo que lo primero que el apóstol Pablo habla, o Pedro, disculpen, es que debemos ser de un mismo sentir. De un mismo sentir. Literalmente este término se compone de los términos homo, que quiere decir uno, y phiren, ¿verdad? Disculpen mi griego, pero yo no soy diestro en eso, que quiere decir mente, o sea, una sola mente, un solo pensamiento, es lo que quiere decir esto, unidos, ¿verdad? Un mismo sentir. Este mismo concepto lo dice el Señor Jesucristo en Juan 17, cuando él habla, o más bien está orándole al Padre, ¿verdad?, por sus discípulos. Y no tan solo por los discípulos que estaban con él, sino por nosotros también. Y le voy a leer una fracción. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. O sea, que el Dios encarnado, él oró a Dios, al Padre, para que tanto los discípulos que estaban con él, los creyentes del primer siglo, los que estaban con él, como nosotros, seamos uno, así como él y el Padre son uno. Y también el apóstol Pablo, en Romanos 12:16, nos habla, tened un mismo sentir unos con otros, no sean altivos en vuestro pensar.
sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Y también en Filipenses 1:27 dice, no solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausentes, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces nosotros vemos que en la Biblia no tan solo Pablo, sino Jesús nos llama a mantenernos unidos en un mismo sentir. Y aquí el apóstol Pedro llama a los creyentes a estar unidos en un mismo propósito y un mismo pensamiento. Ahora, quiero aclararles algo. Esto no significa uniformidad. No es que todo el mundo pensemos igual. No es que todo el mundo hagamos lo mismo. Vamos a tener diferencias de pensamiento, diferencias en hacer las cosas. Pero lo que sí tiene que haber es una unidad, porque lo que nos une a nosotros como creyentes es mucho más fuerte, pesa más que cualquier diferencia que nosotros podemos tener, y es la sangre de Cristo Jesús. Es un compromiso compartido con el Evangelio. A eso es que nos llama nuestro Señor Jesucristo. A estar unidos, porque nuestra misión como creyentes es mostrar el Evangelio con nuestra boca y con nuestras acciones. Mis amados hermanos, tenemos que entender que no puede haber división en el cuerpo de Cristo. No puede haber división. ¿Por qué? Porque Satanás se goza cuando ve una familia dividida, cuando ve un matrimonio dividido, cuando ve hermanos en Cristo divididos y cuando ve una iglesia dividida. Para ponerlos de un modo más claro, cuando hay división, están siguiendo las directrices de Satanás, porque en Satanás hay división y en Cristo hay unidad. La misión de Satanás es dividirnos. Nuestras relaciones, la iglesia, matrimonio, familia, hermanos en Cristo, hermanos en carne. Satanás se goza cuando hay divisiones, cuando hay problemas, hay conflictos, porque eso es lo que él quiere. Eso fue lo que él hizo desde el jardín del Edén. Eso no fue lo que hizo cuando incitó a Eva a dividirse, a Adán y a Eva a dividirse de Dios. O sea, que cuando nosotros veamos y detestemos eso, debemos hacernos la pregunta, ¿de qué lado nosotros estamos? ¿O queremos hacer nuestra voluntad? No importa si eso cause división. ¿O queremos ceder y someternos al señorío de Cristo y estar en unidad con Cristo? Cuando se chismosea, eso es división. Cuando se pelea entre hermanos, eso es división. Y eso no es lo que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el dueño de esta iglesia, el dueño de las iglesias. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él pagó un precio demasiado alto, demasiado caro. Y Él exige de nosotros que andemos en unidad. El apóstol Pedro continúa, ¿verdad?, diciendo a sus lectores de esta carta que los creyentes sean gobernados por la mente de Cristo. En fin, de que esas diferencias que puedan haber no dividan la iglesia, sino que la fortalezcan. Luego comienza con otra característica, otra virtud, compasivo. Y estas próximas características todas van de la mano a un mismo sentir. Y esta es compasivo, o sea, ser sensible a la necesidad de los demás, mostrando empatía. Como creyentes nosotros debemos mostrar nuestra preocupación e interés por los demás hermanos, especialmente en tiempos de alegría y de dolor. Alegrados con los que se alegran y lamentados con los que se lamentan. Eso es lo que quiere nuestro Señor de nosotros. En tiempos de persecución y de prueba, como los que estaban pasando estos hermanos de los lectores originales, a los destinatarios originales de esta carta, ellos
era de vital importancia mantenerse unidos, ser compasivos, como lo son las otras cualidades que vamos a estar viendo en el versículo 8. Era de vital importancia. Usted imagínense en un mundo perseguido, donde los de afuera estaban persiguiendo a los creyentes, los estaban insultando, ellos estaban siendo motivo de burla, de discrimen, y encima tú llegas a los hermanos que supuestamente vas a tener, ¿verdad?, esa comprensión, y tú vas a recibir lo mismo. No, para eso Cristo no murió por nosotros. Él murió para que nosotros tuviéramos unidad y seamos compasivos, pero también, como es la próxima cualidad, ser fraternales. Esto no es otra cosa que un amor profundo y sincero entre los hermanos en Cristo, que trasciende nuestras diferencias personales. Y esto refleja lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y miren esto: como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. Eso es un gran peso, porque como Cristo nos amó a nosotros, con un amor sacrificial. Si tú no me amas y te portas bien conmigo, yo tampoco. No. ¿Cómo fue que le dijo Jesucristo a aquellos que lo estaban insultando, que le escupieron la cara, que lo maltrataron a tal manera, que lo demolieron de tanto castigo que le dieron? ¿Cómo fue que Jesucristo les dijo: Padre, envíale fuego del cielo, consúmelo, porque ellos se lo merecen? Ellos se lo merecían, claro, pero ¿qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es bueno nosotros recordarlo, porque cada vez que tengamos un encontronazo con un hermano, que lo vamos a tener, inclusive conmigo probablemente, si no lo han tenido, lo van a tener, porque todavía estamos en este mundo caído, pero tenemos que recordarnos eso. Tenemos que recordarnos que nosotros somos cristianos, seguidores, imitadores de Cristo, y si Cristo lo hizo, nosotros debemos hacerlo. Misericordioso, Él mostró misericordia a la vez por esas personas. Tener un corazón dispuesto a perdonar y no guardar rencor. A perdonar y no guardar rencor. No puede haber rencor en nosotros. Si te perdoné sin guardar rencor. No es, yo perdono pero no olvido. No, eso no es lo que dice Dios. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Yo te perdono tus pecados y los echo al fondo de la mar para no acordarme de Él. No es que Él no se acuerde, Él se acuerda, pero lo que quiere decir, no te voy a recriminar más con eso. Y ustedes pueden tener muchas historias. Y ustedes saben, ¿verdad?, que las personas que le han reclamado algo que pasó 20 años atrás. ¿Te acuerdas? Eso no es perdonar. Perdonar es: yo te perdono y no guardo rencor contigo. De espíritu humilde, o sea, literalmente no buscando nuestra propia exaltación, sino considerando a los demás como más importante. La humildad es una virtud que Jesús enseñó en muchas ocasiones, inclusive cuando le lavó los pies a sus discípulos. Nosotros quizás no entendamos eso, pero eso era una costumbre que lo hacía el esclavo de menos categoría, ¿verdad? Para ese tiempo. Y Él lo hizo. Porque el mismo Dios: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Humildad. Y Él mismo dijo: imítenme a mí, que soy manso y humilde. Y el espíritu humilde debe ser una virtud o una cualidad que nosotros como creyentes debemos tener y debemos desarrollar. Porque eso no viene en el paquete, eso se aprende. Todas las virtudes se aprenden, pero tienen que ser trabajadas en nuestra vida. En resumidas cuentas, estas virtudes o cualidades reflejan la gloria de la iglesia cuando los hermanos y las hermanas viven en armonía, en un mismo sentir.
después que el apóstol Pedro, perdón, nos llama a vivir en unidad, en compasión y humildad, que es parte de la verdadera vida buena, Pedro nos da un paso un poco más profundo aún. No solo debemos cultivar estas virtudes dentro de nuestra comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, sino también debemos llevarlas afuera, especialmente cuando enfrentamos el mal, cuando enfrentamos injusticias. Y aquí es donde comienza el verdadero desafío, porque aquí estamos en Cristo, nos une Cristo y podemos subsanar. Pero ¿cómo nosotros respondemos cuando nos tratan injustamente? ¿Cómo nosotros respondemos? Pues déjame decirle que nuestra reacción de fábrica es responder a las personas como ellos nos atacan, ¿verdad? Cuando vamos a cualquier sitio a recibir un servicio del gobierno y el que te está atendiendo ahí parece que tú le debieras algo a él, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver este desafío y qué es lo que nos llama nuestro Señor, qué es lo que nos llama nuestro mar. En el capítulo 9, en el versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Y como seres humanos, nuestro instinto, nuestra tentación natural es responder el mal con mal. Nosotros respondemos a eso. Nos hacen algo y rapidito. Cuando vas a un supermercado, como fue mi caso, y la cajera, y tú mirando ahí, ni buenos días te da, y a veces uno le dan ganas, ¿verdad? Y Dios me recordó esto que yo me estaba preparando. ¿Qué pasa? Y hablando con mi esposa le digo: wow, que Dios me está dando todas las oportunidades esta semana para enseñarme el sermón que voy a predicar y yo estoy fallando. Me tuve que arrepentir, ¿verdad? Y ver las cosas de otra. De hecho, después de eso me pasaron cosas un poquito más heavy para ver si estaba entendiendo lo que Dios dice en su palabra. Aunque esas sean, ¿verdad?, como seres humanos, el responder mal con mal, nosotros como creyentes estamos llamados a ser diferentes, a vivir de una manera diferente, a dar un paso más allá que simplemente no pagar el mal por mal ni el insulto con insulto. O sea, no pagar a las personas con la misma moneda. Nosotros estamos por encima. En lugar de eso, nosotros somos llamados a bendecir. Eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros no tan solo estamos llamados a no a darle mal por mal ni a insulto por insulto, sino somos llamados a bendecir. Pero ¿qué significa bendecir? Pues significa lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: orar por nuestros enemigos, ser amables para con ellos en palabras y con hechos, y buscar promover su bienestar. ¿Les suena difícil eso? Que yo le voy a decir algo: eso es imposible. Eso es imposible. Por nuestras fuerzas eso es imposible. Pero como estamos en Cristo, por las fuerzas de Cristo nosotros fuimos, y por el sacrificio de Cristo, por haber creído en Cristo, nosotros fuimos habilitados a tratar el mal, el insulto con bendición, orando por nuestros enemigos. Eso fue lo que en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo nos dice, donde instruyó a sus seguidores a orar por sus enemigos y a orar por quien los persiga. ¿Y quién se los estaba diciendo eso? Uno que sufrió el castigo más horrendo que ningún ser humano va a sufrir en la cruz del Calvario. El que hace un momento les dije, el que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba diciendo eso. Y eso es lo que nos llama a nosotros, porque nos habilitó. Nosotros podemos porque estamos en Cristo Jesús y contamos con el Espíritu Santo.
para poder a tratar bien, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que nos insultan. ¿Por qué? Porque con esto nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Dice Pedro que nosotros fuimos llamados a heredar una bendición. Y heredar una bendición no es que el creyente gane una bendición, no es eso. Cuando tú heredas algo, tú no hiciste nada para que te dieran esa propiedad o lo que fuera. Pues así mismo es la bendición que recibimos de Dios. Fue algo, un don, fue algo gratis. Miren lo que dice un comentarista respecto a esto. Una herencia nunca se gana, se recibe como don. La herencia de nuestro escritor o la herencia que el apóstol Pedro tiene en mente es la salvación. Esa es la herencia que nosotros tenemos. Esto es la salvación final más que el presente gozo. No hay cosa más preciosa y herencia, la mejor herencia que nosotros podemos y tenemos los creyentes que estamos en Cristo, que nuestra salvación. Y por eso nosotros somos llamados a bendecir a aquellos que nos ofenden, que muchas veces no queremos, pero eso es lo que espera nuestro Señor de nosotros. El apóstol Pedro, después de llamarnos a bendecir en lugar de maldecir, incluso cuando somos maltratados, ahora nos recuerda la importancia de nuestras palabras y acciones. Si nosotros queremos vivir una vida plena y ver, como dice el texto, ver días buenos, o sea, la verdadera vida buena, debemos prestar atención cómo nosotros usamos nuestras palabras, cómo usamos nuestra lengua y cómo respondemos activamente el mal con el bien. Porque el que desea la vida, dice el texto 10 y 11, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Aquí el apóstol Pedro está citando el Salmos 34, en donde se nos enseña sobre las bendiciones de una vida piadosa, una vida en obediencia a Dios. Y Pedro dice que el que desea la vida, amar y ver días buenos, pues que refrene su lengua. Pero ¿qué quieren decir los días buenos? Pues un día bueno para el creyente que ama la vida no es aquel día donde se reciben, ¿verdad?, le pasan la mano, mimos y protección, sino que experimenta la ayuda y la bendición de Dios debido a los problemas que enfrentamos a nuestro día a día. Cuando nosotros enfrentamos los problemas y las pruebas de día, y Dios en su misericordia, en su amor, nos ama, nos ayuda y nos bendice, ¿verdad?, con toda bendición, eso es el día bueno para nosotros. No es un día libre de problemas, es un día de bendición de Dios, un día en la bendición de Dios, un día bajo la protección de Dios, un día bajo el cuidado de Dios, aunque hayan problemas. Y en el texto nosotros vemos tres cosas, ¿verdad? La primera que nosotros vemos, si nosotros deseamos experimentar una vida plena en Dios y ver días buenos, debemos, número uno, refrenar nuestra lengua del mal. La lengua es como un mundo de maldad, como dice en Santiago, que sin la adecuada restricción corrompe y destruye al que habla y al que escucha. Y eso es así. Cuando nosotros estamos molestos con alguien o queremos insultarlo y empieza esta lengua a soltarse y a soltar serpientes y culebras por ahí para abajo, no tan solo afecta y hiere al que está escuchando, sino a mí también. Y como creyentes, nosotros somos llamados a refrenar nuestra lengua.
a mordernos nuestra lengua. El creyente debe ser fiel a la palabra de Dios para que su prójimo pueda confiar en Dios, pueda confiar en Él, en Dios. Si nosotros seguimos como si no estuviéramos convertidos y seguimos con eso, ¿cómo la gente va a confiar en Dios? ¿Cómo la gente va a confiar tan siquiera en nosotros mismos? Cuando nuestro corazón está libre de falsedad y de engaño, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo, amando la vida y disfrutando de vidas felices en la tierra. Lo segundo que nosotros vemos es que el apóstol Pedro nos llama a alejarnos del engaño. En otras palabras, hacer el bien y detestar el mal. La palabra que se traduce apartarse quiere decir mucho más que, ¿verdad?, evitar o evadir. Quiere decir evitar algo que uno lo aborrece. O sea, que cuando dice alejarnos del engaño, literalmente lo que dice Pedro aquí es: yo evito eso porque yo detesto eso. No es suficiente que evitemos el pecado simplemente porque es malo. Debemos alejarnos de él porque lo detestamos. Nosotros debemos ver el pecado como Dios lo ve. Dios ve el pecado y le aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Así que pidámosle a Dios que cada día más, a través de su palabra, nosotros veamos nuestro pecado y nosotros nos alejemos porque detestamos ese pecado. Porque así es que Dios detesta el pecado. Evitar el pecado, alejarnos del pecado, yo lo evito porque yo detesto caer en eso. Yo detesto eso que quizás quiero hacer, pero tengo que detestarlo. Y lo tercero es buscar activamente la paz. En Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a decirle algo, hermanos. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un esfuerzo intencional por reconciliar y restaurar relaciones dañadas. Déjeme repetirlo de nuevo. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un esfuerzo intencional por reconciliar y restaurar relaciones dañadas. Esto es aún si estás sufriendo un atropello por una persona. Esto es aún si tú recibiste el mal de alguien. Esto, aunque otra persona te haya ofendido, nuestro deber como cristianos es buscar la paz con las otras personas, con aquellos que nos hieren. Eso es lo que Jesucristo espera de nosotros. Eso es lo que Jesucristo espera de ti. Ser pacificadores. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Puede ser que usted trate de buscar la paz con alguien y esa persona dice: mira, yo no quiero cosas contigo, yo no quiero nada contigo. Está bien, no es posible muchas veces estar en paz con la gente, pero lo que dependa de nosotros, nosotros debemos buscar la paz activamente, porque esto le demuestra a la persona que nosotros somos creyentes verdaderos, que somos cristianos verdaderos. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios de paz y por ende nosotros, los creyentes, debemos ser reconocidos como pacificadores. Luego Pedro continúa el texto y nos da una motivación aún más profunda. Y no se trata simplemente de un cambio de comportamiento o un comportamiento ético, sino una respuesta a la atención amorosa de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en el versículo 12, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y después viene la contraparte, dice: pero el rostro del Señor está con los que hacen el mal. Aquí en este versículo el apóstol Pedro
nos presenta una verdad fundamental y consoladora. Que a pesar de que nosotros nos atropellen, si recibamos el desprecio de la gente, el mal, los insultos, y nosotros vayamos a buscar la paz, y nosotros estemos luchando con la unidad dentro de la iglesia, y nosotros estemos con todo eso que a veces puede ser muy frustrante, porque queremos hacer el bien, buscar la paz con aquellos que nos ofenden. Nosotros tenemos que entender esta verdad, y es que Dios está profundamente involucrado en la vida de los justos. Nosotros podemos estar sufriendo en esta vida. Nosotros podemos recibir insultos. Nosotros podemos orar por ellos siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero Pedro nos recuerda en este versículo que los ojos del Señor están sobre aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo. O sea, nosotros, los creyentes, y sus oídos. Lo más interesante, aquí lo que vemos es un Dios que no tan solo está pendiente de nosotros, sino que Él inclina su oído a nuestras oraciones. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da acceso al trono de la gracia de Dios. Nos da acceso a que Dios nos escuche ahora. Al inconverso, Dios no lo escucha. Ellos pueden decirle papito Dios y vamos a orar para que no venga este huracán, no venga por esto. Pero si tú no estás en Cristo, esas oraciones no pasan ni lo alto que tú haces. Solamente aquellos que están en Cristo es lo que me dice la palabra, que Dios escucha nuestras oraciones. Esto lo que refleja es esa naturaleza relacional de nuestro Dios con nosotros. Nosotros lo vemos a través de toda la Biblia, como Dios siempre es el que busca hacer la paz con nosotros, siempre es el que busca esa relación con su creador, con sus criaturas. Y eso nos debe llamar a nosotros, o nos debe llenar a nosotros de paz y tranquilidad. Que en medio de la tormenta nosotros tenemos un Dios que nos está sosteniendo. Los ojos del Señor están sobre los justos. Esta frase nos recuerda esa imagen de un padre que cuida amorosamente de sus hijos, atento a sus necesidades. Ese es nuestro Dios. No es un Dios distante, es un Dios que está atento, cuidándonos a nosotros. Pero hay aflicciones, claro. Eso no nos dijo Jesucristo. En este mundo tendrás aflicciones, pero confía. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Aunque en medio de la persecución o los conflictos podamos sentirnos que estamos desamparados, Dios siempre está pendiente a nosotros. Dios siempre está pendiente a nosotros. Aunque el cielo parezca gris y parezca que está cayendo una tormenta, confiemos. Dios está al control. Venga el gobierno que venga, impongan lo que impongan, cualquier sistema que venga, recordemos, Dios está al cuidado de nosotros. Sí, pero es que mira, están muriendo los hermanos. Dios está al cuidado de nosotros. Nosotros vamos a sufrir un pedazo que ni tan siquiera al lado de la eternidad y del gozo que vamos a tener con nuestro Señor. Lo que nosotros vivamos en esta tierra es un puntito en medio de esa eternidad que vamos a disfrutar de nuestro Señor, cara a cara, como cantamos. Qué glorioso será el momento en que nuestro Señor nos reciba con un abrazo. Gloria a Dios por eso. Pero también un recordatorio para aquellos que no están en Cristo. Si no estás en Cristo, tú no vas a recibir eso. Tú lo que vas a recibir es la ira de Dios por la eternidad. Ahorita en la clase estaba hablando de que en el infierno no es que Satanás va a estar ahí, no, vente que te voy a castigar. No, él va a estar igual siendo castigado por la eternidad. En el infierno es algo horroroso.
Porque no tan solo vas a estar lejos de la gracia de Dios y de la presencia consoladora de Dios, sino la ira de Dios va a estar sobre ti. Así que mi oración es que tú corras desesperadamente al trono de la gracia de Dios en arrepentimiento y fe. Esto no es, después yo lo pienso. Nosotros tenemos un Dios tan grande que tú no lo puedes desechar de esa manera. Si lo haces, ay de ti. Así que arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, que hay perdón, y hay perdón en abundancia. Nosotros tenemos un Dios que nunca nos pierde de vista. Él es un Dios cercano que camina con nosotros en medio de las dificultades. Pero también nos dice otra cosa, y es que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. No solo Dios nos ve, sino también que Él nos escucha. Y Pedro nos asegura que cuando nosotros oramos, nuestros clamores no caen en el vacío. No caen en el vacío. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Especialmente o particularmente cuando nosotros buscamos la paz, la justicia y su voluntad. Esto nos asegura, mis amados hermanos, que nuestras oraciones no son pérdida de tiempo. Cuando nosotros le oramos a Dios, Dios nos escucha. Ahora, si no siempre nos va a responder como nosotros queremos, pero sí como a nosotros nos conviene. Ese es nuestro Dios que nos ama tanto, que Él nos va a responder por lo que nosotros necesitamos. Y eso es una gran diferencia con el inconverso. Al inconverso Él no lo escucha. La única oración que Él puede escuchar es cuando tú le estás diciendo, sálvame Dios, sálvame Dios. Y claro que Él te va a salvar. Claro, es un Dios misericordioso. La tentación de devolver mal por mal o de caer en desesperanza cuando sufrimos puede hacernos sentir abandonados o ignorados por Dios. Sin embargo, en este versículo, Pedro nos asegura que nuestras oraciones, especialmente en esos momentos de dificultad, son escuchadas con especial atención y con especial cuidado de Dios, porque siempre Dios está presente en nuestra vida. Pero ahora la contraparte de esto es que el Señor está contra los que hacen el mal. O sea, nosotros podemos ver que Pedro nos está soltando, y Dios a través de la palabra nos está soltando a cómo vivir para vivir una vida verdaderamente buena. Nosotros debemos comportarnos en unidad, en compasión y todas esas virtudes dentro de la iglesia. Y nosotros fuera de la iglesia, nosotros no debemos devolver mal por mal, ni insulto por insulto, sino bendecir, orar por aquellos que nos maldicen. Pero aún así, si nosotros buscamos si buscamos la paz, y la persona no quiere tener paz, nosotros somos llamados a buscar la paz, porque sabemos que al final del día Dios está con nosotros. Dios vela por nosotros, escucha nuestras oraciones, pero debemos saber que aquellos que nos hacen el mal y continúan en el mal sin arrepentirse, el rostro de Dios está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta imagen del rostro de Dios contra los que hacen el mal refleja su juicio y su oposición a la maldad. Pedro nos está diciendo que Dios no es indiferente ante el pecado y la injusticia. Dios no es indiferente cuando nos tratan con injusticia o cuando la gente continúa pecando. Dios no es indiferente con eso, Él sabe. Es un Dios justo y su justicia no se demora. Pero Él quiere que esa gente se arrepientan y vengan a salvación. Pero si no,
sus ojos, su rostro está contra ellos. Él confronta el mar y actúa contra aquellos que persistentemente practican el mal. Esto es un consuelo, tanto un consuelo como una advertencia. Es un consuelo porque sabemos que aquellos que eligen hacer el mal y nos están insultando, que nos están haciendo el mal, el consuelo es que ellos van a tener sus consecuencias. Dejémoslos en las manos de Dios. Él se va a encargar de eso. Si Él los quiere salvar, gloria a Dios. Eso es igual que hace unos días atrás había alguien que, ¿verdad?, que canta, si eso se puede decir, que dijo que Dios era una jata gigante con una varita. Y cuando nosotros escuchamos eso, lo primero que queremos hacer como Juan y Santiago: Dios, manda fuego y consúmelo. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que quiere. O como estaba diciendo mi esposa, vamos a hacer como Jonás, vamos a sentarnos a ver cómo Dios destruye a Nínive. No. Después el Espíritu Santo nos recordó que lo que nosotros tenemos que hacer es orar porque esa persona se convierta. Porque si no, ay de él. Porque ni la varita mágica lo va a salvar. Ni Wonder Woman la va a salvar. No hay nadie que lo salve. Así que debemos orar por aquellos que están bajo la ira de Dios. En conclusión, mis amados hermanos, Pedro nos ha dado una guía clara de cómo debemos vivir como creyentes, especialmente en nuestras relaciones con los demás. Somos llamados a ser una comunidad unida, compasiva, dispuesta a bendecir, inclusive contra aquellos que nos hacen daño. Esto es imposible en nuestra fuerza, pero lo podemos hacer por el poder que tenemos en Dios y sabiendo que Dios está con nosotros. Él escucha nuestras oraciones y al vivir de esta manera estamos reflejando el carácter de Cristo al mundo y viviendo la vida verdadera. No quisiera terminar sin antes darle unas aplicaciones prácticas. Y la primera aplicación que le quisiera dar es buscar la unidad en nuestras relaciones. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias como creyentes, debemos buscar lo que nos une en Cristo. La sangre de Cristo es lo que nos une. Si no fuera por Cristo, este grupo que está aquí, y los millones y millones y millones de creyentes que están reunidos alrededor del mundo en este momento, no fuera posible. ¿Por qué? Porque lo que nos une es más grande que nuestras diferencias. Nosotros somos llamados a vivir en unidad por una misión. ¿Y cuál es esa misión? Expandir el reino de Dios a través del Evangelio de Cristo Jesús. Lo segundo es responder el mal con bendición. Cuando alguien te haga daño o te insulte, en lugar de reaccionar con ira o rencor, ora por esa persona y busca la manera de bendecirla. Dios mío, perdóname porque lo que quiero es esto, pero voy a orar por él o por ella. Oren. Esa es la mejor manera que podemos hacer. Me están tratando mal, voy a orar por esa persona. Pero ser proactivo también. Si ves a alguien que te está insultando, te entiendo. Mira, Dios te bendiga. Mira esto y lo otro. Mira, yo sé que tú tienes mucho trabajo. Seamos proactivos. Recordemos que lo que nos une, ¿verdad? Lo que hizo Dios por nosotros va mucho más allá. Lo que Dios sufrió por nosotros. Recuerden eso, esa escena. Jesucristo sufriendo todo el castigo de nosotros. Todo el castigo por culpa de nosotros. Y Él en lugar de maldecir y en lugar de destruirlo, le pidió al Padre en oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hagamos eso con los que nos hacen mal. Lo tercero es vigilar nuestra lengua. Reflexionemos sobre nuestras palabras. Antes de que salgan de la boca, reflexionemos qué vamos a decir.
Y hagámonos esta pregunta. ¿Estamos edificando a los demás o causando daño con nuestros comentarios? ¿Mi comentario edifica a la otra persona o la va a destruir? Una palabra mal dicha puede hacer peor daño que un daño físico. Así que reflexionemos. ¿Estamos edificando a los demás o los queremos destruir? Decimos ser personas que hablan palabras de vida y de verdad. Eso somos nosotros. Que lo que nosotros hagamos, edifiquemos a los demás diciendo la verdad. Y cuarto, busquemos la paz activamente. No solo tratar de evitar conflictos, sino busquemos reconciliación y sanar relaciones rotas. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos esta mañana: ¿hay alguien con quien necesito hacer las paces? ¿Hay alguien con quien le hice daño? Llevémoslo delante de Dios, pero vayamos donde esa persona, porque eso es lo que Dios espera de nosotros como creyentes. Si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Que este pasaje, mis amados hermanos, nos desafíe a vivir como verdaderos seguidores de Cristo, reflejando su amor y gracia en nuestras relaciones. Recordemos, Dios está con nosotros, nos cuida y nos llama a vivir para su gloria. Esta es la verdadera buena vida. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, gracias te damos, porque tú nos modelaste cómo ser creyentes verdaderos, en cómo tratarnos unos con otros en tu iglesia, como hermanos en Cristo Jesús. Tú nos modelaste y nos instruiste a poder tratar a las personas que aún nos ofenden, que aún nos tratan con mal, que aún nos insultan, Padre Santo. Debemos bendecirlo a través de orando por ellos y tratar de buscar la paz con ellos, Padre Santo. Padre, y te damos gracias porque tus ojos están puestos sobre nosotros y tú escuchas nuestras oraciones. Padre, gracias te damos por tu palabra y que esta palabra se quede grabada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.